Entonces, O sea, en su opinión, incluso Ana, ¿estamos ante un tabú social? Es un tabú social cuyas limitaciones de lo que entendemos por incesto varían con respecto a cada cultura y a cada sociedad. Es decir, que el tema es tabú con unas limitaciones diferentes según donde nos encontremos a nivel histórico y geográfico. Sin embargo, ya sea que fueran hombres o mujeres, tendrían que tomar esposos o esposas para sí mismos. Pero, ¿quiénes serían sus esposos y sus esposas? Y en efecto, aprendí que los esposos y las esposas correspondientemente serían sus propios hermanos. Y con tan solo el hecho de mencionarlo y pensarlo, ya golpeó mi capacidad moral. Entonces, se me hace un tema de incesto. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo desde mi bello México. Hace aproximadamente 43 años cuando tuve mi primera experiencia con tener contacto con la Biblia. Y es que durante la primaria y secundaria estudié 9 años consecutivos analizando la Biblia en una clase denominada curiosamente moral. Pero terminando estos dos niveles básicos, entré al tercer nivel básico, que sería la preparatoria, en donde en el cuarto semestre fue cuando me topé y me enrolé con los Testigos de Jehová. De ahí en adelante sumarían 33 años más de estar estudiando la Biblia, pero más que nada de quedarme adoctrinado de las enseñanzas de esta secta de los Testigos de Jehová. En suma, como comenté, fueron prácticamente 43 años de haber estudiado la Biblia, ya sea con el catolicismo o ya sea con los Testigos de Jehová. Sin embargo, como ya comenté, con 43 años nunca entendí por qué Dios aparecía dentro de las páginas de la Biblia como un Dios torturador, un Dios que se alegraba de la muerte. Pero además de eso, había otros temas morales que comenzaron a afectar mi mente y trataba de encontrar una explicación. Sin duda, dentro de la secta encontré algunas respuestas, pero no me parecían tan satisfactorias. Pero al momento de que, según se decía, era la verdad, entonces lo asumí como un hecho y pensé que con el paso del tiempo, e incluso dentro o bajo el reinado de 1000 años, en el paraíso viviendo, entendería muchas cosas. O decepción, eso nunca pasaría. Pero lo que vamos a analizar a continuación será muy interesante y puede ser que usted concuerde como no concuerde con un servidor. Sin embargo, hay que recordar que la pluralidad es muy buena y siempre hay que escuchar los puntos de vista de los demás, porque mucho o poco o nada se tendrá de razón. Veamos. Y vamos a tomar como punto de partida para este análisis a la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 17, en donde dice de forma parafraseada que toda dádiva buena y todo don perfecto proviene del Padre de las luces que se encuentra en los cielos, y con él no hay la variación del giro de la sombra. Y seguramente a partir de aquí entrarán personas que comiencen a interpretar este versículo. Y es la otra parte que a mí me afectaba mucho. ¿Por qué interpretar y entonces generar diferentes puntos de vista? Porque hay que reconocer que las religiones y cada una de ellas interpreta a la Biblia. Pero bien, vamos a analizar lo siguiente para entender este texto, y es lo que yo no quisiera, porque me gustaría que la Biblia se explicara por sí misma sin llegar a interpretaciones. Pero me imagino como si Dios fuera, como dice el texto, el Padre de las luces celestes. Por ejemplo, un foco. Un foco que se encuentra en el techo, está fijado y no se mueve para nada. Sin embargo, la luz de este foco está irradiando al grado de que pega con un objeto y tras el objeto se hace una sombra. Esta sombra nunca se va a mover mientras el foco nunca se mueva. Trato de entender este texto de esta manera y lamentablemente es una interpretación donde no me gustaría caer.
Sin embargo, muchos también lo han interpretado de esta manera. Es como la luz que irradia, que en este caso es Dios, es inamovible en todo aspecto, en su forma, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en sus leyes, y sin embargo, nunca va a haber una consecuencia de variación en las leyes que dictamine. Eso es lo que dicen los entendidos en la materia bíblica, y es lo que en su momento un servidor lo aprendió. Y es aquí, amigos, cuando la cosa se pone, yo diría, como que sabrosa. ¿Por qué? Porque según el Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, habla acerca de la creación de la humanidad. Bueno, lo que fue el inicio de la creación de la humanidad, Adán y Eva, la primera pareja humana, hombre y mujer. A partir de esta pareja, se daría toda una sucesión de generaciones, es decir, Adán y Eva tendrían a sus hijos y sus hijos tendrían más hijos. Y sus hijos de los hijos tendrían más hijos. Y así sucesivamente. Sin embargo, aquí existe un gran problema. Los primeros hijos, la primera línea de hijos de Adán y Eva, ellos tendrían hijos. Sin embargo, ya sea que fueran hombres o mujeres, tendrían que tomar esposos o esposas para sí mismos. Pero, ¿quiénes serían sus esposos y sus esposas? Y con esto freno el carro, porque me hace pensar muchas cosas. Y en efecto, aprendí que los esposos y las esposas correspondientemente serían sus propios hermanos. Y con tan solo el hecho de mencionarlo y pensarlo, ya golpeó mi capacidad moral. Porque no es posible que tomes a tu esposo a tu hermano o como esposa a tu hermana. Eso se me hace... Ya saben lo que siento en el estómago y lo que siento aquí en mi conciencia. Entonces, se me hace un tema de incesto. Y es que o hay de dos sopas. Si aceptas el incesto, lo haces para siempre. O si nunca lo vas a aceptar, pues ni siquiera lo menciones desde un principio, ni lo aceptes, ni lo toleres. Entonces el tema de incesto está ampliamente divulgado en la Biblia en el capítulo 1 del Génesis. Y es que aquí comenzamos a encontrar un declive sobre la moralidad de Dios, a lo que un servidor de forma honesta y sincera le llamaría doble moral, o no sé cómo ustedes lo vean. Entonces, en los inicios de la humanidad comenzó a haber una declinación moral, pero desde mi punto de vista, amigos, porque para mí, para entender algo hay que entenderlo textual, tal como se lee, sin ningún entendido en la materia. Porque la Biblia, al ser inspirada de Dios, entonces tendría que ser clara para personas del vulgo, para personas que no hubieran tenido algún conocimiento extra académicamente hablando. Entonces, durante 33 largos años siempre creí que el incesto en un principio había estado justificado por Dios, pero se me hace algo que latiga fuertemente, incluso, no tan solo para un servidor. Hablar de incesto flagela y latiga severamente la conciencia de una sociedad del siglo XXI. Seamos honestos, flagela la conciencia moral de una sociedad de este siglo. Y pese a que estamos en el siglo de la gran tecnología, pero no por eso la moralidad se ha extinguido. Creo que muchos la mantenemos en preservación. Pues bien, en otro de los casos, amigos, vamos a referirnos a Sodoma y Gomorra, dos ciudades fuertemente depravadas según la interpretación que le han dado los entendidos en la materia respecto a la Biblia y específicamente sobre esta historia. Estas dos ciudades se ha comparado con la ciudad de Las Vegas, la ciudad del pecado. Y cuando hablamos de esto es que existía cualquier tipo de prácticas depravadas, homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad. Entonces, no dejemos de lado la prostitución heterosexual y negocios corruptos, negocios de la suerte,
y otras tantas cosas que se dan hoy día en temas de diversión, o como lo diría la Biblia, diversión estrepitosa. Pero, ¿qué sucede con la moral de la Biblia en relación a este relato que da este mismo libro? A ver, veamos, a ver cómo está mi capacidad de recordar, porque según dice la Biblia que en una de estas ciudades vivía un hombre justo denominado Lot, que por cierto era sobrino de Abraham, el que había salido de Ur de los Caldeos. Y al parecer lo fueron a visitar unos ángeles porque lo querían sacar de esas ciudades depravadas. Bien. Pero este hombre, según era un hombre justo, pero al parecer su esposa no fue tan justa porque ella volteó cuando iban huyendo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, volteó y según el relato se convirtió en una estatua de sal. Sin embargo, iban corriendo entonces 3 personas justas, Lot y sus 2 hijas. Pero la justicia de las 2 hijas quedó en entredicho cuando querían procrear y tuvieron que emborrachar al padre para tener descendencias de su propio padre. Entonces pudiéramos decir que la práctica de acostarse con su propio padre independientemente de embriagarlo era denominado incesto incluso desde aquel tiempo. La sociedad lo tenía muy claro. Sin embargo, amigos, la justicia no se hizo presente. ¿Por qué? Porque si bien se destruyeron a 2 ciudades que eran fuertemente pecaminosas, entonces ¿por qué Dios no destruyó a esas 2 mujeres de forma inmediata al cometer un incesto? Aquí hay un detalle, amigos. Se justifica la acción de Lot porque estaba embriagado. Pero otra justificante adicional es lo que dicen los entendidos en la materia, que como no había hombres alrededor o cerca o que no adoraban al Dios verdadero, entonces pues dijeron pues agarramos a nuestro padre y fue lo que pasó. Sin embargo, para un servidor no deja llamarse una doble moral que expresa las mismas páginas de la Biblia. Entonces, la doble moral se hace presente en la Biblia, amigos. Y quien lo justifique encontrando interpretaciones, creo que no sería lo más justo ni lo más exacto. Seamos honestos, creo que la honestidad es muy buena cuando analizamos las cosas a la luz de las palabras tal como se expresa en las páginas de la Biblia. ¿No lo creen ustedes? Ahora bien, otra parte moral que se encuentra en entredicho con respecto al tema de la descendencia de las hijas de Lot es que estas naciones con el tiempo o esta descendencia se hicieron 2 naciones grandes, poderosas, fuertes, que al parecer no tenían las prácticas adecuadas que Dios deseaba para él o requería o exigía para él, para su adoración. Entonces, con el paso del tiempo, estas naciones fueron destruidas. Es decir, según la Biblia, Dios acometió contra estas naciones porque realmente habían nacido, primera, de un incesto. Es lo que se entiende. Pero después fueron dejadas, como decimos los mexicanos, a la mano de Dios. Es decir, Dios nunca les dio la aprobación a la descendencia. Pero ojo, amigos, aquí quien cometió el error fueron las hijas de Lot, vamos a ponerlo así, pero que también el error fue del padre. Hay personas que aún estando embriagadas saben muy bien de lo que están haciendo. Por cierto, una nota, aquí se justifica el machismo de Lot, porque él no supo nada. Y al parecer, todos los patriarcas que fueron emborrachados en su momento, al parecer no estaban tan cuerdos ni conscientes. ¿No se les hace a ustedes como un tema de machismo? Esta es la moral que maneja la Biblia. Entonces, veamos las cosas correspondientemente como son. En alguna ocasión de nuestra vida, alguno de nosotros nos hemos embriagado, pero no al grado de perder la conciencia. Entonces estamos conscientes de las cosas y sabemos muy bien lo que hacemos. Cuando no recordamos es por nuestra conveniencia.
o por nuestros intereses, pero de que lo recordamos muy bien. No nos engañemos ni nos hagamos tontos. En fin, entonces aquellas naciones que fueron producto de una descendencia por los actos incestuosos de las hijas de Lot con su padre, fueron destruidas con el paso del tiempo. No alcanzaron la aprobación de Dios, porque aparte al dejarlas a la mano de Dios, como vuelvo a repetir, entonces pues nunca tuvieron prácticas buenas y no fueron agradables a la vista de Dios. Entonces aquí pudiéramos sacar otro subtema, la moralidad selectiva de Dios cuando Él tolera el incesto heterosexual, pero condena la homosexualidad. Pero también acepta el machismo cuando justifica que el hombre se embriaga y no recuerda absolutamente nada. Pero sí condena las acciones de una mujer, cuando es un ser humano también. Entonces, esto es un tema de que Dios está presto a una selección de una moral a la conveniencia de Él, o para que las piezas del ajedrez hagan jaque y mate. No sé, dígame usted. Entonces, pese a todo, a un servidor no le convence la doble moral que se encuentra registrada en las páginas de la Biblia. O tal vez resulte un poquito más agresivo mi comentario, o de un Dios que se expresa dentro de las páginas de la Biblia. Pues amigos, mi frase favorita, ¿qué piensan ustedes al respecto? Me gustaría saber sus comentarios, su punto de vista, su crítica. Y si consideran que esta información es de valor, que cumple un objetivo o una función, regálenme su like. Entonces amigos, si no se han suscrito, les pido de favor y los invito cordialmente a hacerlo. Pero además los invito a que si ustedes desean puedan compartir esta información en sus plataformas. Pues amigos, sin más, me despido deseando que se sigan cuidando y nos veré en una próxima con una nueva información. Hasta la vista amigos.